Bueno, hermano, quiero pedirles que abran su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 14. Hechos, capítulo 14. Yo quiero compartir un mensaje con ustedes hoy que el Señor me dio para hoy. Yo tenía pensado otra cosa, pero el Señor quería que habláramos de esto y hermanos, yo creo que el Señor ya está hablando. Ojalá tengamos corazones sensibles. ¿Saben cuál es un corazón sensible? Un corazón necesitado. Señor, estoy necesitado de una palabra. Y yo quiero hablarles hoy sobre las bendiciones del sufrimiento. Las bendiciones del sufrimiento. Hechos capítulo 14, versículo 22. Dice, confirmando los ánimos. Pablo iba aquí. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas, no una, muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, la caminata cristiana, ser cristiano, es una batalla, es una lucha. Tenemos lucha, tenemos una guerra, pero no una guerra contra un enemigo físico. Si bien hay cosas en lo natural que tenemos que batallar contra ellas, porque como hemos hablado, tiene que haber una diferencia entre nosotros como hijos de Dios y los hijos del mundo. Tiene que haber una diferencia, pero la diferencia no es únicamente de actuación, no es únicamente un comportamiento. Esa diferencia nace, hermanos, del corazón. Cuando nuestro corazón es cambiado, cuando Dios cambia nuestro corazón, nuestras actitudes, aún nuestra apariencia cambia. ¿Saben ustedes? No sé si se han dado cuenta que el rostro de un cristiano es diferente al rostro de alguien del mundo. Hay algo adentro, hay una vida, hermanos, y es algo real. Por eso nosotros tenemos que estar buscando la presencia de Dios. No es cuestión de, yo soy cristiano y hace 40 años yo levanté la mano, repetí la oración del pecador y ya soy cristiano. Es algo constante el estar buscando la presencia de Dios, encuentros con Dios. Eso nos cambia, eso nos hace diferentes, hermanos. Pero Pablo estaba animando aquí a los cristianos a permanecer en la fe. Significa que hay cosas que nos pueden hacer retroceder en la fe. Si bien en nuestra mente nosotros podemos mantener la voluntad, el título de cristianos. Si bien nosotros podemos decir, no, yo sigo adelante, en nuestro corazón podemos desanimarnos. En nuestro corazón nosotros podemos debilitarnos, hermanos. Y nuestra fe puede empezar a tambalearse y empezamos a dudar de Dios. Empezamos a dudar de la palabra de Dios. No, yo no voy a cambiar. No, yo no voy el Señor no va a cumplir lo que me dijo. Yo no voy a poder seguir adelante. Las fuerzas nos faltan a veces. Nuestra fe puede debilitarse. Dice aquí que él iba exhortándoles a permanecer en la fe, porque nuestra fe puede debilitarse. Y va a pasar tiempos donde va a ser así. Y Dios va a permitir, hermanos, que atravesemos circunstancias difíciles, pero para que nuestra fe sea fortalecida. Si alguien quiere hacerse fuerte, los jóvenes principalmente cuando están creciendo, ¿qué tienen que hacer? Ejercicios, levantar pesas. Pero si quieren pasar acostados todo el día,
jugando en el móvil o jugando en la tableta o en el televisor, no van a fortalecerse, no van a agarrar fuerzas, porque para poder ser fuerte, para tener más músculo, se necesita el hacer pruebas, el levantar pesos. Así es la vida cristiana. Así es la vida cristiana. Dios quiere fortalecer nuestra fe, pero nuestra fe no se logra únicamente leyendo 5 salmos, un proverbio y viniendo el domingo a la iglesia. Es en las circunstancias de la vida donde nosotros aprendemos a confiar en Dios, donde aprendemos a fortalecernos, donde nuestra fe, hermanos, es fortalecida. Es en las circunstancias, es en los problemas, es en las aflicciones. Miren, es como las estaciones del año. Hay 4 estaciones y tal vez alguna de ellas es nuestra favorita. Ay, qué lindo, estamos entrando a la primavera, el clima y las flores y los árboles reverdeciendo. Alguien más disfruta el otoño. Ah, es que el color naranja de las plantas, de las hojas, y me gusta ver cómo cae. Alguien más disfruta el verano. Pero así como todos tenemos una estación favorita, o el invierno, hay quien disfruta el frío. Así como tenemos una estación favorita, todos tenemos una estación que no nos gusta también. Ay, si yo pudiera saltarme esta estación. Si yo pudiera saltarme el calor del verano. Si yo pudiera saltarme el frío del invierno. Ay, me gusta la primavera, pero es que el polen me da alergia. Si yo pudiera saltarme la primavera. Y así, hermanos, cada estación. Porque cada estación tiene sus cosas bonitas. Cada estación nos permite disfrutar de ciertas cosas. Por ejemplo, en invierno nos toca estar encerrados, pero podemos disfrutar de un chocolate caliente. Podemos disfrutar de estar ahí abrigados. Cada estación tiene sus cosas bonitas, pero cada estación tiene también cosas que no son agradables. Cada estación es útil, hermanos. Cada estación tiene un propósito. Y lo que para mí es difícil, para otro es de bendición. Hace algunos años yo estaba trabajando y tuve que viajar a unas áreas rurales, a unas fincas muy grandes. Y cayó mucha nieve. Ese invierno fue muy fuerte, mucha nieve, y fue difícil llegar ahí, peligroso también por la nieve. Y cuando llegué, yo tenía que ir hasta la casa del cliente, que era adentro de la finca, calles de tierra normalmente, pero aquí con la nieve y él solo viviendo ahí en medio de la nada, era difícil llegar hasta ahí. Y yo recuerdo que llegué y bueno, le digo, oye, y esta nieve, mira toda la nieve que hay aquí, y para que esto se derrita, tú no podrás trabajar este año, quién sabe hasta cuándo. Qué tremendo, qué difícil. ¿Y saben cuál fue su respuesta? No, yo me alegro por la nieve. Entre más nieve caiga, mejor para mí. Le digo, ¿y por qué? Me dijo, la nieve no solo me moja la tierra, la nieve me mata muchos insectos. La nieve me mata muchos animales que me hacen daño a la tierra. Entonces me estoy ahorrando dinero en fertilizantes, me estoy ahorrando dinero en pesticidas. Para mí es bueno que caiga nieve. Yo dije, Señor, tú decides. Tú haces lo mejor para todos. Tal vez para mí era molesto y peligroso andar ahí, pero él estaba contento. Hermanos, así es. Así son las situaciones de la vida. En algún momento son molestas, pero también llegará el tiempo donde esas aflicciones se conviertan en una bendición para nosotros. Son las bendiciones del sufrimiento. Las estaciones, las finanzas, van y vienen. Es parte de la vida también. Es parte de la vida también. Las finanzas, la salud. La salud. Hay tiempos donde disfrutamos de salud. Hay tiempos donde padecemos enfermedad. Y por más que nos cuidemos, hermanos, vamos a padecer. Nos vamos a enfermar. Alguien puede abrigarse, puede tomar todas las vitaminas, todo lo que quiera.
que de repente se va a enfermar. Es parte de la vida. Es parte de la vida y eso no podemos cambiarlos. Los problemas y el sufrimiento son parte de la vida también. Son parte de la vida. Por eso el apóstol aquí le está diciendo a ellos, no se desanimen. No se desanimen por las tribulaciones. Es necesario pasar por muchas tribulaciones. Vamos a pasar por muchas tribulaciones. Pero nuestra fe va a ser fortalecida. Por eso Pablo está animando a los discípulos, está exhortándoles. Y esa exhortación es para nosotros también. No nos desanimemos por las pruebas. No nos desanimemos por el sufrimiento. ¿Qué hace la prueba? ¿Qué hace la aflicción? ¿Qué hace el sufrimiento? Hermanos, nos acercan a Dios. Nos acercan a Dios y ojalá que todos aquí anhelemos más de Dios. Que todos aquí anhelemos de Dios. Por eso es importante conocer al Señor, no de nombre, no de nombre. En nuestro corazón yo te conozco. Tú has sido mi proveedor, tú has sido mi sanador. Señor, tú has estado conmigo en los momentos difíciles y has estado también conmigo en los montes y en las bendiciones. Tú has sido conmigo, Señor, porque en cualquier área de la vida, hoy podemos estar arriba y mañana abajo. Pero vamos entendiendo, la vida es así, hermanos. La vida es arriba y abajo, arriba y abajo. Y ninguna estación es permanente. Ninguna estación. El Señor hizo el año, las 4 estaciones, y en esta área podemos nosotros disfrutar de las 4 estaciones. Hizo todo perfecto. Da tiempos de refrigerio. Después del invierno disfrutamos de la primavera. Después del calor disfrutamos también de esa temperatura agradable en otoño, de las lluvias. Y vemos cómo todo empieza a coger vida otra vez después de que termina quemado después del verano. Hermanos, así es la vida. Tal vez ahorita, Señor, yo estoy en el verano. Tal vez yo estoy atravesando un tiempo caliente, Señor. No se preocupe, viene un otoño. Viene un otoño. Señor, estoy en el otoño, todo está cayéndose a pedazos, Señor, todo no tiene color mi vida. No se preocupe, viene un invierno. Señor, el invierno, hay frío, no hay nada, Señor. Viene una primavera otra vez. Dios hace todo perfecto. Dios hace todo perfecto. Y Él quiere, hermanos, bendecirnos. Por eso Él nos ofrece la salvación. Miren el plan de salvación. Dios nos ofrece vida eterna. Dios dio su vida por nuestros pecados, para perdonarnos. Él ofreció su vida en la cruz, derramó su sangre. Pero hermanos, eso no es solo una obra de un día para nosotros. Eso no es solo, sí, yo creo en el Señor, ya repetí la oración de fe, ya levanté mi mano y ya pasé al frente. Es algo constante, que la sangre de Cristo tiene que estar siendo aplicada a nuestros corazones. Dios quiere que avancemos, Dios quiere que lo conozcamos, Dios quiere bendecirnos, hermanos, pero no a nuestra manera. ¿Qué es bendición para nosotros? Bendición para nosotros es que este problema desaparezca. Eso es la bendición para nosotros. Bendición para nosotros es tener dinero en el banco, tener salud, tener una buena casa, tener ropa, que no haya problemas con los vecinos, que no haya problemas con nadie, que mi vida vaya siempre en una primavera. Eso es bendición para nosotros, pero no para Dios. No para Dios, porque Dios no está interesado únicamente en nuestro bien presente, en nuestro bien material. Él está interesado en nuestros corazones, que seamos cambiados. De nada nos sirve tener dinero en el banco, salud y todas las cosas, y nuestro corazón mal, y nuestro corazón lejos del Señor. Hermanos, Dios quiere arreglar nuestro corazón. Él quiere bendecirnos, y era su plan desde el inicio.
Desde el inicio, el plan de Dios era bendecir al hombre. Dios puso a Adán y Eva en un huerto. Ellos no tenían que hacer más que cuidar, que disfrutar las bendiciones de Dios. Pero entró el pecado, entró la desobediencia. Y así muchas veces, hermanos, nosotros perdemos lo que Dios tiene para nosotros por desobediencia, por el pecado. No hagas esto. Lo hacemos. Lo hacemos. Nosotros mismos alejamos la gracia y las bendiciones de Dios. Pero Dios quiere bendecirnos, hermanos. Dios quiere encontrarnos. Dios se acerca a nosotros. ¿Saben? Es la diferencia con el Dios que nosotros tenemos. Hay muchas religiones. Hay muchas religiones. Y las religiones, hermanos, ellos tienen que acercarse a ofrecer a su Dios. Ellos tienen que acercarse a su Dios, a dar su vida, a dar sus hijos, a hacer sacrificios, lo que sea, para que su Dios esté contento con ellos. Nosotros tenemos un Dios que se acercó a nosotros. Él vino. Él no nos está pidiendo, hermanos, imagínense, sacrificios humanos. Él dio su vida en sacrificio por nosotros. Él derramó su sangre por nosotros. ¡Qué Dios! Era su plan. Lo que se perdió en el huerto, Él quería restituirlo. Él abrió la puerta para que fuera restaurada esa relación que se había perdido en el huerto. Porque el plan de Dios, hermanos, no es nuestra destrucción. Si el plan de Dios fuera la destrucción de los pecadores, Adán y Eva físicamente hubieran muerto en ese momento. Rebeldes, desobedientes, ¡pum!, desaparecen, quemados, se acabó. No obedecieron. Pero no era el plan de Dios, hermanos. El plan de Dios era tener comunión con ellos. Y por eso Él dijo, ya, murieron. Espiritualmente sí, perdieron esa comunión conmigo. Pero yo voy a proveer un sacrificio, un cordero, para volver a la comunión con ustedes. Así nos ama el Señor. De esa manera nos ama el Señor, sabiendo lo que nosotros somos. Sabiendo, Él nos conoce. Él sabe lo que somos. ¿Cuál fue la actitud de Dios en el huerto después de que Adán lo desobedeció? Después de que Adán rechazó a Dios. ¿Cuál fue la actitud de Dios? ¿Saben qué hizo Dios? Se acercó, lo buscó. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Hermanos, Dios nos busca a cada uno de nosotros también. Dios nos está buscando. Dios quiere acercarse a nosotros en nuestra condición. No caigamos en el error de muchos. No, cuando yo esté bien buscaré a Dios. Nunca estaremos bien, porque no está en nosotros el buscar a Dios. No está en nosotros el caminar rectamente. Es solo por su gracia y su misericordia que vamos a poder. Pero nosotros, hermanos, culpamos a Dios. Por eso hay gente que dice, ay, si Dios existe, ¿por qué hay guerras? Si Dios existe, ¿por qué hay robos? ¿Por qué hay asesinatos? Si Dios existe, ¿por qué hay maldad en el mundo? Culpamos a Dios por nuestra rebeldía. Culpamos, y es nuestra excusa para no corregir nuestro camino. Es nuestra excusa para seguir andando en nuestro camino lejos de Dios. Porque todas esas cosas, hermanos, suceden porque rechazamos la gracia y la misericordia de Dios. Pero cuando una persona rinde su vida al Señor, empieza a ser cambiado, empieza a ser restaurado. Dejan de suceder ese tipo de cosas cuando Dios puede trabajar en el corazón de una persona. ¿Estamos nosotros dejando que Dios trabaje en nosotros? ¿Queremos ser cambiados? Porque a muchas de estas personas, cuando dicen, pero si Dios es amor y si Dios existe, ¿por qué permite esto?
Yo les he dicho, bueno, tienes que buscarlo. Tienes que buscarlo. Ah, no, yo soy bueno. Yo no le hago daño a nadie, me dijo un hombre una vez. No, pero yo hasta ahí tampoco. Entonces, si nosotros rechazamos a Dios y nos quedamos de lejos, hermanos, vamos a perder su gracia. No nos va a alcanzar, porque Él no nos va a obligar. Él no nos va a obligar. Él trata de llamarnos, de volvernos. Quiero ver con ustedes unos versículos. Mateo 4:23. Jesús estuvo caminando en esta tierra. Jesús estuvo caminando en esta tierra. Él estuvo predicando. Él estuvo haciendo milagros. Él se compadeció, dice la Biblia, de las multitudes. Él tuvo misericordia. Él le dolió en su corazón. Él fue movido al ver la condición del pueblo. Y es el corazón de Dios hoy. Él se conmueve, hermanos. Cuando nosotros pasamos situaciones difíciles, cuando nosotros estamos sufriendo, Él está con nosotros también. Él está en medio del valle con nosotros. Mateo capítulo 4 y versículo 23. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Vamos a Mateo 9. Quiero que veamos algo que había en las prédicas de Jesús, un común denominador. Mateo 9, verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 11, verso 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Miren, los ciegos ven. ¿Qué tipo de personas se mencionan en estos tres versos? Ciegos, cojos, leprosos, sordos, muertos, pobres. Dice los enfermos, dicen los otros versículos. Los enfermos, los que tienen dolencias. A ellos les predicaba el Señor. A ellos les predicaba el Señor. Ahora podemos decir, ay, pobrecitos, nuestra frase típica latina, pobrecito fulano, pobrecito fulano. Pero hermanos, veamos estas personas enfermos. ¿Ustedes creen que la enfermedad es aflicción? ¿La enfermedad es una aflicción? ¿Nos puede hacer sufrir una enfermedad? ¿Es posible? ¿O cuando me enfermo paso riéndome y paso feliz en medio de la enfermedad? Un ciego pasa aflicción. Yo he visto personas aquí en Talavera caminando y digo, ay Señor, si fuera yo, qué difícil, hermanos. ¿Saben que lo vi al hombre cruzando un paso de cebra? Decía, Señor, tremendo. Si a mí me pusieran a cruzar una calle aquí en la Francisco Aguirre, más la Francisco Aguirre, que es transitada, y si me dijeran, te vamos a vendar los ojos y tienes que cruzar la Francisco Aguirre, hermano, yo lo pensaría dos veces. ¿O usted lo pasaría? Te doy 100 euros y cruzas la Francisco Aguirre con los ojos vendados. Yo paso, hermanos. Yo paso, porque con 100 euros no sé cuánta medicina me alcance en el hospital. Y el hombre iba cruzando el paso de cebra. Yo decía, Señor, o sea, tú les has dado habilidad, él sabe ya moverse por el oído y aprenden a usar el no sé cómo se llama, el bastón, el palo que usan.
Pero hermanos, es aflicción. Los sordos, los cojos, los leprosos. ¿Qué era la lepra? ¿Qué es la lepra? Aunque ahora ya casi la han erradicado, pero la lepra era una enfermedad terminal en ese tiempo. Alguien que enfermaba de lepra era una sentencia de muerte, una muerte desagradable y una muerte dolorosa, porque literalmente el cuerpo se estaba pudriendo en vida. Ellos se les caían de repente la lepra ya. Un dedo se caía, la oreja se caía, la nariz se podía caer. O sea, ellos podían ver su cuerpo pudriéndose. Hermanos, aflicción. Y Jesús vino a predicarles a ellos. Los sordos, muertos. Él resucitó muertos. Él tocó a los pobres, se acercó a los pobres. Bueno, pero entonces, ¿por qué hay pobres todavía? ¿Él sanó a todos los pobres? No, hermanos. ¿A todos los necesitados? ¿A todos los enfermos? No, no los sanó a todos. Eran aquellos que estaban allí en su camino. Eran a los que Él tocaba, a los que eran alcanzados por su palabra. Ellos recibieron respuesta. Pero saben que aún así, algunos de ellos siguieron padeciendo. Siguieron padeciendo. Hermanos, Dios quiere acercarse a nosotros, pero solo los necesitados van a responder a su mover. Los fariseos no eran necesitados. Los fariseos, los saduceos, leemos en la Biblia, ellos siempre acusando, señalando a Jesús. Había gente del pueblo, si tú eres el Cristo, si tú eres el Mesías, dínoslo, exigiendo, o lo buscaban solo por las bendiciones, solo porque querían comida, pero no querían un encuentro, no querían ser cambiados, no tenían nada que ser cambiado. ¿Por qué no necesitaban ellos un encuentro? Porque no estaban enfermos, no eran ciegos, no eran cojos, no tenían lepra. Yo estoy bien, yo soy bueno, yo soy bueno. Yo no necesito un encuentro con Jesús. Pero a estas personas, hermanos, ellos estuvieron dispuestos a perder incluso la vergüenza. Dice que Bartimeo gritaba: Jesús, hijo de David, eres mi última esperanza. Eres mi única esperanza de recobrar la vista. Si tú pasas, si tú te vas, yo me quedo igual en mi condición aquí en el suelo, abandonado. Bartimeo no estaba dispuesto a dejar pasar a Jesús. La multitud decía: cállate. La multitud estaba dispuesta a dejar a Bartimeo tirado. Pero él quería llamar la atención de Jesús. ¿Por qué? Porque estaba sufriendo. Era afligido. Él era necesitado. Hermanos, que nosotros llamemos la atención de Dios en medio de nuestra aflicción. Y Jesús, contrario a la naturaleza humana: cállate, hombre, deja de gritar, estás causando alboroto, nos molestas. Jesús se detuvo y lo sanó. Jesús se detuvo y lo sanó. ¿Podemos nosotros identificarnos con estas personas? Enfermos, ciegos, con dolencias, cojos, leprosos, sordos, muertos, pobres. En nuestra actitud lo demostramos, hermanos. Ahora, el sufrimiento produce algo en nuestros corazones, y quiero ver brevemente 3 cosas que hace el sufrimiento en el corazón. 3 cosas. La primera, nos endurece. La primera cosa, las aflicciones, los problemas, las tribulaciones, las angustias, que no nos gustan, hermanos, nos endurece. Hubo un hombre que estaba dispuesto a dar su vida por el Señor. Señor, yo te amo, yo estoy dispuesto
a dejarlo todo por servirte a ti. Y se fue al África. Se fue al África con su esposa y con su hijita, a servir al Señor, a dar su vida por el Señor. Cuando llegaron al África, y así nos pasa a nosotros muchas veces, hermanos, nosotros nos sentimos mejor por cualquier pequeño sacrificio que hagamos por el Señor. Ahora, Señor, tú estás en deuda conmigo porque le di a alguien una limosna. Señor, anótalo, por favor. Este hombre se fue, hermanos, y estuvo allá perdido cerca de una tribu. La tribu lo rechazaron, no dejaron, el jefe de la tribu no dejó que ellos se acercaran, pero sí permitió que un niño, porque ella estaba embarazada de su segundo bebé, el jefe de la tribu permitió que un niño del pueblo les llevara ciertas cosas todos los días. O sea, aún en medio de la dureza, ese jefe de esa tribu, y esta es una historia verdadera, estuvo dispuesto a mostrar misericordia. Hermanos, cuando nosotros mostramos misericordia, lo que nosotros damos, recibimos. Y entonces, él permitió que este niño fuera y les llevara comida o lo que necesitaran. Y este hombre trataba de hablarles, trataba de acercarse y no lo dejaban entrar a la tribu. Finalmente, la mujer dio a luz al niño y los dos murieron, el bebé y ella. El misionero, decepcionado porque Dios no había obrado, porque el Señor no había respondido sus oraciones, porque el Señor no se había acordado de ellos y ellos fueron al África a dar sus vidas por el Señor y el Señor se olvidó de ellos. Él se desanimó. Él regresó a la base de los misioneros, dejó a la niña y se la dio a adopción a otra pareja de misioneros y él se regresó a su país, amargado en contra de Dios. Yo fui a dar mi vida por el Señor y mi esposa y mi hijo murieron allá. Y se dedicó, hermanos, el resto de su vida a beber, a emborracharse, amargado en contra de Dios. Nadie podía hablarle de Dios porque él ahora odiaba a Dios. Ese Dios que él amaba fue duro con él. Él vio la dureza de Dios, la ingratitud de Dios. La hija quedó con los misioneros, se fueron a vivir a otro país. Ellos la adoptaron. La niña creció, se casó con un maestro de un instituto bíblico y ellos asistieron a una convención cristiana aquí en Europa. Y estaban allí muchos misioneros, pastores de todo el mundo, y empezaron a pasar uno por uno contando testimonios. Y ella estaba ahí con su esposo y querían aprovechar a salir a pasear y conocer un poco la ciudad. Entonces no se iban a quedar a escuchar todos los testimonios, porque era mucha gente. Pero decidieron, bueno, ¿sabes qué? Unos minutos más, quedémonos unos minutos más. Y pasó un hombre al frente, era un africano, y él empezó a contar su testimonio. Él empezó a contar lo que Dios estaba haciendo en su país, cómo ellos estaban trabajando, cómo la gente estaba conociendo al Señor. Y en medio de su testimonio él dijo, ¿y saben por qué? Porque hubo un hombre hace muchos años que estuvo dispuesto a ir a dar su vida al África. Y yo, dice, yo fui el único de mi tribu que recibió autorización del jefe para ir a hablar y llevarle comida a esa mujer, dijo, a la esposa del misionero. Y ella me hablaba de Jesús. Y cuando yo regresaba a la tribu, yo le hablaba al jefe y a la gente lo que ella me había enseñado. Y cuando ella murió, dice, y ellos se fueron, nosotros nos quedamos, ¿y ahora qué hacemos? Y ellos empezaron a orar. El jefe de la tribu empezó a decirles, ya no tenemos quien nos enseñe, el misionero se fue, empecemos a orar. Y dice, Dios respondió las oraciones y toda la tribu se convirtió y ellos fueron usados para alcanzar a otros.
Hermanos, este hombre no vio eso. Él no vio la obra de Dios. Él fue a dar su vida. Y Dios recibió la vida de su esposa y de su hijo. Pero qué vida, qué fruto tuvieron ellos en ese lugar, en esa nación, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Él se endureció por el sufrimiento. Él se endureció y al final de su vida, ella, después de mucho buscar a su padre, logró encontrarlo y lo fue a conocer. Viajó, lo encontró y le habló del Señor otra vez. Y él logró poner su vida a cuentas antes de morir, cuando él escuchó lo que Dios había hecho. Él perdió, hermanos, las bendiciones en su corazón de ver el fruto por ver la dureza de Dios, en lugar de ver que el corazón de Dios tenía un plan. Hermanos, los sufrimientos nos endurecen. Otra cosa que hace el sufrimiento en nosotros, nos ablanda y nos acerca al Señor. Tal vez muchos de nosotros, si no fue nuestro caso, conocemos personas que en medio de una aflicción conocieron al Señor. En medio de algún problema nos acordamos, hay un Dios. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Las aflicciones y los sufrimientos y los problemas ablandan nuestro corazón, porque cuando todo va bien, nos acomodamos. Nos olvidamos que hay Dios hasta el siguiente problema. Ahí sí nos acordamos. Quiero contarles la historia de Richard Lee Thaler. Richard Lee Thaler era un muchacho que desde niño sufrió mucho. Sufrió maltrato, sufrió en la calle. Él pasó muchas situaciones difíciles. Su corazón era duro y rebelde. Sus padres se divorciaron. Su vida era un desastre, hermanos. Finalmente, hubo un problema, una pelea, y terminó matando a 4 personas. Lo arrestaron, lo llevaron a la cárcel, y en la cárcel seguía provocando problemas. Lo golpeaban, él golpeaba. Él causaba desórdenes, él llamaba y hacía amenazas. Él era un problema, aún dentro de la cárcel, este hombre. Y así estuvo por muchos años, hasta que finalmente fue sentenciado. Al ver que no había ya solución para él, fue sentenciado a la pena de muerte, más todo lo que había hecho. Fue condenado a morir. Y por algunos años los abogados trataron de no, que no lo maten, que le den cadena perpetua, que le cambien la condena. Pero en ese proceso, hermanos, él conoció al Señor. Al ver que él estaba de frente al final de su vida, su corazón fue ablandado. Con toda la dureza, con toda la maldad, su corazón fue ablandado. Hermanos, era un hombre duro. Era un hombre duro. Pero la aflicción y el sufrimiento lo ablandaron. Al final de su vida, él dijo: mucha gente no puede entender cómo tengo esta paz y gozo en mi corazón de frente a mi propia muerte, pero yo sé que es la fuerza, gracia y misericordia de mi Señor y Salvador Jesucristo, quien ha estado conmigo en cada paso del camino. El día de mi ejecución es el inicio de mi verdadera vida. Hermanos, la misericordia de Dios es tan grande que a un hombre tan malo como él lo puede alcanzar y lo puede transformar. Y el testimonio de las personas que estaban alrededor de él es que él fue cambiado. Él incluso empezó un ministerio dentro de la cárcel con los presos. La misericordia de Dios, hermanos,
El sufrimiento nos ablanda y nos acerca al Señor. ¿Cuántas vidas no se han vuelto al Señor? Se han acordado de que hay un Dios después de una aflicción, después de un sufrimiento. Porque ¿saben qué pasa? En la aflicción y el sufrimiento, el dinero no vale, los amigos no están, las propiedades y las cosas materiales pierden su valor, desaparecen. El único que está con nosotros allá abajo es el Señor. Por eso Él dice que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, Él estará con nosotros. Él va con nosotros, hermanos. Y para muchos cristianos esta es la meta. Salir de la aflicción. Señor, sí, que el sufrimiento me ablande, que el sufrimiento me haga tener encuentros contigo. Pero ¿saben qué es lo último que el sufrimiento hace con nosotros? Nos hace un instrumento en su mano. Y este punto no es para todos los cristianos. Este punto, no todos los cristianos están dispuestos a dar este paso extra. Muchos cristianos están contentos solo con el punto 2. Señor, a mí la amargura y los problemas y el sufrimiento no me ablanda, me acerca a ti, pero hasta aquí nada más, Señor. El tercer paso, la tercera obra del sufrimiento, es que nos hace un instrumento en su mano. Esto solo lo logramos amando y sometiéndonos a la voluntad de Dios en la aflicción. Su voluntad, Señor, tu voluntad. Este punto, hermanos, es lo que Jesús experimentó en Getsemaní, cuando dijo: Señor, no mi voluntad, no mi deseo, lo que tú digas, Señor. Cualquiera que sea tu voluntad, Padre, y si la cruz es tu voluntad, yo estoy dispuesto. Él pudo haber orado, él pudo haberse escapado de ahí. Acuérdense, ellos llegaron a buscar a Jesús y cuando le preguntaron: ¿eres tú, Jesús? Yo soy. Aquí estoy. Aquí estoy. Él no salió corriendo. Ellos no tuvieron que perseguirlo. Él no se fue a esconder. Él dijo: aquí estoy, Señor. Aquí estoy. ¿Me buscan? Aquí estoy. Él se quedó. Él se quedó. Y hermanos, este es un tercer paso. Y es tal vez el tipo de obra en el sufrimiento que pocos están dispuestos a experimentarlo. Porque una cosa es estar en prisiones por causa del Señor, estar en una situación por causa del Señor, orando y pidiéndole que me saque de mi aflicción, pidiéndole que me dé libertad de mis prisiones. Pero también está el punto, hermanos, cuando de repente la puerta de la cárcel se abre, cuando de repente las cadenas se caen de nuestras manos y decimos: pero Señor, yo sé que esta es tu voluntad. Yo me quedo, Señor, si es tu voluntad. Yo me quedo, Señor, si esta es tu voluntad. Pocos están dispuestos a esta obra del sufrimiento. Pasar algo por amor a otros. Pasar algo, sufrir algo por amor a otros. Y esta área del sufrimiento, hermanos, Dios no nos obliga. Dios no nos exige esto. Es cuando hemos conocido el corazón de Dios que vemos la mano, la misericordia y el amor de Dios, que decimos: sí, Señor, yo quiero amar tu voluntad. Yo quiero amar tu voluntad. Primera de Samuel, capítulo 22. Hubo un hombre, un muchacho, vivía tranquilo en la casa de su padre. Tenía un trabajo muy sencillo, aburrido, allá con las ovejas de su papá, cuidando las ovejas, no haciendo nada, ahí sentado tirando piedras, esperando que llegara algún león, algún lobo, algún oso y matarlo
Para él era emocionante ahora. Después su vida cobró emoción, ahora en la casa del rey, tocando música para el rey. Y después el yerno del rey reconocido, él salía, él peleaba, mató un gigante. ¡Wow! ¡Qué vida llena de emoción la de este muchacho, este joven! Y de la noche a la mañana, el sufrimiento y la aflicción llegó a su vida. Ahora te quieren matar, David. Ahora te quieren matar. A huir. Y dice, se fue a la cueva de Adulam. Capítulo 22, verso 2. Y estando ahí en la cueva, hermanos, pasa esto. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. No, David, tú eres el jefe. Todos tenemos problemas, endeudados, afligidos, amargados. Qué compañía la que tenía David, qué amigos, qué juntas, qué compañeros los de David. Perdón. ¿Cuántos quisiéramos juntarnos con personas así? Que anden huyendo, hermanos. Y encima de eso, que los mismos hombres digan, no, David, tú eres el jefe aquí, tú eres el campeón de nosotros, porque todos tenemos problemas, pero es que tú nos ganas a todos, David. No, tú eres el jefe. Esa posición no traía tanto halago, hermanos. Pero David, de esos hombres, empezó a formar su reino. De esos hombres, él empezó a sanar sus corazones. En medio de su aflicción, él empezó a enseñarles el camino del Señor. Y en este tiempo, huyendo, es cuando él escribió la mayoría de los salmos. Adivinen quién escuchaba de primera mano esos salmos, esos cantos. Vengan, el Señor me dio un canto nuevo. El Señor me enseñó un canto nuevo. Y él empezaba a enseñarles los salmos, los cantos. Aprendamos este canto. Cantemos. Hermanos, es allí donde conocemos al Señor. En la aflicción, donde nosotros podemos darle a otros vida. Donde nosotros podemos darle a otros esperanza. Tal vez el Señor permite que yo pase por situaciones difíciles. Ojalá que yo tenga una palabra para otros. Ojalá que en mi aflicción yo pueda decirle, Dios te ama. Dios te ama. Porque, hermanos, solo hay 3 opciones. Nos amargamos, nos endurecemos o permitimos que el sufrimiento trabaje en nosotros, que la aflicción nos ablande. Y el fruto de eso, si queremos, podemos darle esperanza a otros, podemos darle a otros. Pónganse de pie, hermanos, por favor. ¿Qué estamos haciendo con nuestro sufrimiento? Si están pasando por sufrimiento alguien, por problemas, por aflicciones, ¿qué estamos haciendo con ese sufrimiento? ¿Amargándonos? ¿Cayendo en depresión? ¿Alejándonos de Dios? ¿O aunque sea hundidos, levantando la mano al cielo y diciéndole, Señor, ya me hundo, toma mi mano, Señor? ¿Nos acerca a Dios? ¿O estamos dejando que Dios use ese sufrimiento para tener una palabra para otros? Para poder decirle, mira, sé que es difícil lo que estás pasando. Yo también estoy pasando algo difícil, pero el Señor está conmigo.
Hermanos, qué bendición no pasar por los problemas de la vida, porque son parte de la vida. Podemos decir, no, yo ya no busco al Señor por este problema. Está bien, el mismo problema nos espera allá afuera. O sea, con el Señor o sin el Señor vamos a pasar problemas, vamos a pasar enfermedades, vamos a pasar escasez, vamos a tener situaciones y tribulaciones, con el Señor o sin el Señor. ¿Qué decidimos nosotros? ¿Qué conocemos de Dios? ¿Su dureza? ¿Su dureza? ¿O su amor? Su amor. Por eso Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Sí, habrán aflicciones, pero tranquilos, confíen, yo he vencido al mundo. Va a pasar que salgamos, hermanos, con la bendición de Dios. Y los dejo con este verso, Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Las tribulaciones nos llevan a la presencia de Dios, nos empujan a buscar de Dios. Dejémonos llevar. Va a pasar la aflicción, Dios va a dar gracia, Él va a obrar, pero no nos quedemos estancados, hermanos. Por eso Pablo animaba a los discípulos: adelante, fortalezcanse en la fe. Hay luz al final, hay puerta al final, hay esperanza, viene un nuevo día, pero necesitamos encuentros con Jesús. Oh Espíritu de Dios, ven sobre mí y conquista mi corazón. Muévete sobre nuestro
el agua de vida. Cuando tú diste una orden a tu siervo, él golpeó la roca, pero tú no lo dejaste avergonzado delante del pueblo. Brotó el agua como nunca había brotado, Señor. Y así tú estás haciendo esta mañana. El río de tu presencia está en medio de este lugar. Cada quien decide si quiere sumergerse a las aguas. Conquista nuestros corazones. Señor, si hay alguien que su fe ha bajado, Señor, dale nuevas fuerzas. Señor, si hay alguien que se siente sin esperanza, sin fuerzas, por favor, Señor, renueva sus fuerzas. Dales gracias, Señor, a cada uno, Señor, para poder verte en medio de la prueba, en medio de la aflicción, Señor. Oh, que tú vas con nosotros y tú quieres bendecirnos y encontrarnos, Señor, y usar nuestras vidas. Oh, Señor, que podamos ser discípulos, que permanezcamos hasta el final, Señor, de nuestra carrera, caminando contigo, Señor, confiando en medio de las aflicciones que vienen a nuestra vida, en medio, Señor, de los tratos, del desierto, de las tribulaciones que atravesamos, Señor, que podamos conocer la salvación de Jehová, que podamos ver tu mano, Señor amado, por favor.